Pedro, un cordial saludo, buena tarde. Ángela, un cordial saludo, buena tarde. Buenas tardes, profe Camargo, ¿cómo está? Bien, un cordial saludo. Tenemos hasta las 14:05 e iniciamos, ¿vale? Vale, profe, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo está? Carlos, bienvenido, buena tarde. Gracias, Ángela. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Gracias. Elizabeth, buena tarde. Agradezco me indiquen cuando estén viendo la pantalla, por favor, para poder iniciar. Ahí se ve, profe. Perfecto. Bueno, un cordial saludo, buena tarde. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de trabajo. Es nuestra última sesión de trabajo con la cual se terminan de dar los elementos para que puedan afrontar la entrega final. Ya se efectuó una evaluación. Realmente había que corregir muy poco, solamente en un grupo que tocaba ajustar los objetivos específicos del proyecto. En los demás casos, digamos que se había planteado bien los objetivos y lo que se espera es que a partir de los objetivos se puedan plantear las actividades y con esas actividades nos podemos enfrentar a lo que es la EDT, que es la estructuración de paquetes de trabajo, y así con ello los costos correspondientes y el cronograma que nace precisamente de la secuencia de esas actividades. Digamos que eso de manera muy sucinta es lo que necesitamos entregar ya la siguiente semana, pero ahorita nos concentramos en eso. En términos de riesgos habíamos visto algo de análisis cualitativo y nos quedaba ver algo de análisis cuantitativo. Si bien es cierto la matriz, digamos, es la misma, lo que nos interesa es ver alguna metodología de análisis cuantitativo. Para ello, vamos a ver dos elementos de análisis cuantitativo y algo de el control y seguimiento del proyecto que también nos ayuda no solamente a proyectar, sino también a controlar en términos de la curva S, que tiene contenida todos los elementos de costos y de los tiempos establecidos para el requerimiento de esos recursos de acuerdo a las características del proyecto. Entonces me va a permitir en primera instancia recordar un poquito los elementos que hacemos en términos de los estudios previos para el flujo de caja libre. Nosotros sabemos que cuando enfrentamos un proyecto, pues tenemos que hacer toda una serie de estudios financieros, de estudios previos al estudio financiero. Y esos estudios de alguna manera tienen que descansar precisamente en el soporte del flujo de caja libre proyectado por el proyecto mismo. Es decir, que cuando uno llega al estudio financiero, que en este caso, como lo pueden observar, es el quinto estudio que generalmente se hace,
pues se ha trascendido ya del 1 al 4, en donde se le dan elementos, insumos, para las diferentes proyecciones de ese flujo de caja libre. Y el flujo de caja libre para nosotros es supremamente importante porque con el flujo de caja libre es que podemos hacer la proyección de los proforma, es decir, de los estados financieros proyectados, y a partir de esos estados financieros podemos llegar a establecer a través de criterios de evaluación si el proyecto es rentable o no es rentable, dependiendo su enfoque del proyecto. Si es de carácter social, pues tendrá criterios de evaluación de proyectos de inversión social. Si son de carácter con ánimo de lucro, pues tendrán unos criterios de evaluación de proyectos con enfoque de lucro, y ello pues implica abordar por lo menos la TIR y el valor actual neto como metodologías de evaluación de proyectos. Pero lo más interesante de esa evaluación es precisamente la concreción de los flujos de caja libre, porque son todas las proyecciones, y para hacer las proyecciones pues se necesita hacer una serie de estudios previos para que le den sustento precisamente esos flujos de caja libre. Va a permitir de una manera muy sucinta recorrer por algo que ustedes ya conocieron en formulación de proyectos, y es cómo se establecen precisamente esos flujos de caja y cómo enlazamos esos flujos de caja precisamente con el análisis de riesgo del proyecto. Cuando uno empieza el proyecto, pues empieza precisamente con un problema, porque el proyecto precisamente es la solución a un problema planteado. Es muy importante plantear muy bien el problema, porque si no lo planteamos bien, pues nos llevamos un problema que no está bien estructurado y seguramente el proyecto no atiende todas las características del problema. Por eso el planteamiento del problema a través de las causas y los síntomas juegan un papel determinante. Una vez yo hago ese planteamiento del problema, pues busco la solución a través de un proyecto, y ese proyecto pues lo que tiene que responder en primera instancia es a la solución en términos de objetivo general, a la solución de ese problema que hemos identificado. Obviamente esa solución y el problema lo tenemos que poner en un contexto, por eso es tan importante para un gerente de proyectos tener esa lectura contextual, porque él lo sitúa dentro de un contexto social, económico, político, cultural, económico, de mercado, pues precisamente para entender la realidad del problema y la realidad también del proyecto que va a solucionar ese problema. Entonces es bien importante esa identificación del elemento contextual. Pero cuando uno enfrenta un proyecto en la vida real, tiene que plantear con suficiente claridad para qué y qué está buscando detrás de estos estudios, porque me podría encontrar con realmente un documento pesado que me hable de lo económico, de lo social, de lo político, pero al final del día digo, bueno, ¿y cómo me contribuye este estudio con relación al proyecto? Y pues para eso yo siempre pongo punto de llegada precisamente el estudio financiero y el estado de la situación financiera, el estado de resultados, que son los determinantes en donde van a llegar todos estos análisis a descansar y a permitirme precisamente proyectar. Si yo llego al punto 5 y no tengo elementos para proyectar, quiere decir que no enlacé los diferentes estudios con los proforma. Entonces, cuando yo hago esos análisis de contexto, precisamente lo que estoy buscando son variables, por ejemplo, macroeconómicas, como por ejemplo la inflación, el tipo de cambio, las tasas de interés. Todas ellas tienen una relación directa con el punto de llegada del estado de resultados, porque si yo veo, por ejemplo, tipos de cambio, pues obviamente los tipos de cambio me pueden de un momento determinado afectar los precios bien de venta o los costos asociados a la venta o los gastos de administración que están contenidos precisamente en el estado de resultados. Si veo la variable, por ejemplo, inflación, pues obviamente inflación me va a afectar precios de venta, precios de compra. Entonces, en esa medida yo estoy enlazando ese elemento contextual, ese análisis contextual, con unas variables que me van a servir para proyectar los estados financieros. Entonces, ese es el cuidado que nosotros debemos de tener cuando estamos en la vida real proyectando este tipo de análisis, porque vuelvo y repito, nos podríamos encontrar con unos documentos muy pesados, pero al final del día no tiene enlace directo con el punto de llegada que son los estados financieros proyectados. Entonces, por eso hago alusión a ese aspecto. Obviamente,
el principal ingrediente de este análisis es en cierta forma lo económico, pero lo económico sabemos que está también ligado con lo político, con lo social, con lo cultural, con el análisis de mercado. Si vemos en este momento, pues, en la contienda electoral en la que nos encontramos los colombianos, a propósito de la elección de presidente, pues obviamente eso nos va a traer unos cambios significativos en política económica, y esa política económica pues va a impactar positivo o negativamente los diferentes proyectos que se encaminen de ahí hacia adelante, porque estarán sujetos a todas esas variables macroeconómicas que, vuelvo y repito, surgen de la orientación del gobierno en términos de política económica. Entonces, por eso es tan importante enlazar esos elementos con la parte económica. Y obviamente traerá consigo también reactivación económica, que es lo que estamos esperando. Si hay reactivación económica, pues aumenta el Producto Interno Bruto, y al aumentar el Producto Interno Bruto mejoran las condiciones de ingreso de las familias, mejoran las condiciones de las empresas, y así por consiguiente le va también a traer unos beneficios al proyecto, porque va a tener unos mejores elementos para su desarrollo. Entonces, ese es el enlace que necesitamos, ver cuánto puede crecer nuestro proyecto, cómo está la demanda de nuestro producto, si hay unas condiciones favorables en lo económico, etc. Luego abordamos el primer estudio técnico, que es muy fuerte, que es el estudio de mercado. En el estudio de mercado, pues nosotros lo primero que nos interesa precisamente es ver la cuota de mercado, cuando contrastamos la oferta y la demanda. Cuando uno hace el análisis de la oferta y el análisis de la demanda, lo que está buscando es la demanda insatisfecha, que es la que pretende el proyecto capturar. Si es una demanda muy pequeña que no da condiciones de mercado para el proyecto, pues encontraríamos unas condiciones inviables desde el punto de vista de mercado. Pero si por el contrario encontramos unas buenas condiciones de mercado, diría eso que el proyecto no solamente tiene una muy buena idea de negocio, sino que también tiene un mercado que le permite concretar unos resultados para una idea emprendedora que se ponga en marcha. Entonces, ahí es donde radica precisamente la importancia de ese estudio de mercado. Primero, encontrar esa demanda insatisfecha. Y esa demanda insatisfecha, pues obviamente está enlazada directamente con el estado de resultados, porque el primer peldaño del estado de resultados es precisamente la venta. Entonces, nosotros necesitamos saber cuántas unidades se pueden vender, cómo podría mejorarse esa condición de venta a través de los siguientes años. Y eso nos lo determina precisamente la dinámica de la demanda y la oferta, y vuelvo y repito, la demanda insatisfecha, que es la que nosotros queremos capturar. Obviamente tendremos que hacer algunos análisis de precios, porque ya sabemos unidades, ahora necesitamos precios para saber en cuánto se puede vender nuestro producto o servicio, que también está enlazado directamente con el estado de resultados, porque ya tenemos unidades, ahora nos hace falta precios. Y esos precios también están enlazados con el primer análisis, que es el de inflación, para saber cómo van a aumentar de ahí en adelante los precios de los productos o servicios que logremos vender en el mercado. Entonces, fíjense que estos análisis son muy concretos, porque me le están dando ingredientes, insumos al estudio financiero. Por el otro lado, me interesa saber la elasticidad, el análisis de la elasticidad precio-demanda. Entonces, tengo que mirar qué tan sensible es el movimiento de la demanda con relación a movimientos que se den en los precios, porque en la medida que el precio sea muy sensible, la demanda sea muy sensible a los cambios en precios, pues eso querría decir que en el estudio administrativo y estratégico, cuando diseño la estrategia de penetración del mercado, pues voy a tener que identificar con qué elementos puedo participar en el mercado de manera estratégica, siendo uno de ellos la posibilidad de que sea por precio. Pero si vemos que hay mucha restricción en términos de la demanda con relación al precio, entonces tendríamos que buscar otros elementos de ventaja competitiva para sostenernos en el mercado, para penetrar mercado y, muy importante, crecer en cuota de mercado. Pero hay un análisis supremamente importante en el estudio de mercado que está muy enlazado con la postura estratégica del proyecto, y es precisamente el estudio de las necesidades. Porque el estudio de las necesidades implica que yo conozco a mi cliente, conozco a mi consumidor, y a partir de allí diseño unas características de mi producto o servicio que son las que me van a permitir precisamente ser protagónico en el mercado. Pero esas características de las necesidades
tienen que ser muy bien entendidas y sistemáticamente logradas para que nosotros podamos decir que realmente conocemos a nuestro cliente y cuáles son sus necesidades. Es una postura estratégica muy importante y creo que es uno de los elementos más importantes del estudio de mercado, y es poder definir cuáles son esos atributos que debe tener mi producto o servicio que atienda las necesidades de hoy de nuestro cliente y hacia el futuro. Es posible que hacia el futuro el producto empiece a transformarse. Claro, eso hace parte del desarrollo de producto, pero siempre enlazado con las necesidades del cliente. Alguna vez un vicepresidente de FENALCO hablaba de que ya no es importante solamente atender esas necesidades, sino sorprender al cliente con atributos de producto y o servicio. Eso implica un conocimiento pleno del cliente y que le llego con algo más de lo que incluso él estaba esperando. Entonces, eso me da realmente ventaja competitiva. Cuando ustedes veían la formulación de proyectos, pues obviamente, y si no la han visto cuando la validen, pues sencillamente se sustenta también en la QFD, que es el despliegue de la calidad del producto. Y el despliegue de la calidad del producto, pues que también se conoce en algunos ámbitos como la casita de la calidad, pues lo que se tiene en sí es el punto de entrada, que son las necesidades del cliente, luego se tienen todas las características y atributos del producto, y se tiene el benchmarking de toda la competencia, de cómo la competencia está atendiendo esas necesidades y cuál sería mi postura en términos de estrategia competitiva. Es posible que yo no entre de una manera al 100% atendiendo esas necesidades, pero entonces es cuando ya viene un plan de mejoramiento de producto y de posicionamiento de producto que poco a poco lo voy introduciendo dentro de mi producto precisamente para cada vez lograr mayor posicionamiento y ventaja competitiva en el mercado. Otro elemento fundamental es lo relacionado con los canales de distribución. Los canales de distribución son muy importantes para la organización y para el proyecto, porque es la manera como yo puedo llegar al mercado a través de diferentes vías. Lo hago de manera directa, de pronto con mis puntos de venta, o con mi presencia en el mercado en la parte comercial de manera directa, pero también puedo utilizar, por ejemplo, canales ya establecidos. Y esos canales establecidos lo que me permiten es precisamente mejorar esa acción comercial, de lograr llegar a mis clientes de una mejor manera, con unas posibilidades de crecimiento. Ahora, esos canales de distribución no solamente tienen la posibilidad de llegar al mercado de una mejor manera, sino que también tienen unos costos asociados a su intermediación que nosotros tenemos que considerar. ¿Qué tanto puede estar afectando tanto el flujo de caja, tanto el estado de resultados? Es algo muy importante, y es la necesidad de inversión en capital de trabajo, porque vamos a necesitar, obviamente, atender esos mecanismos de distribución, y esos mecanismos de distribución, vuelvo y repito, tienen unos costos asociados. Fíjense que hemos introducido muchos elementos en este estudio de mercado: demanda insatisfecha, crecimiento de la demanda, precios, la relación del análisis de la elasticidad demanda-precio. Hemos incluido necesidades, hemos incluido costos asociados a la distribución. Entonces, todos esos elementos están directamente relacionados con el flujo de caja libre. Y de esa manera nosotros, digamos que en cada uno de estos capítulos vamos haciendo unas conclusiones, y esas conclusiones son las que están relacionadas directamente con el estado de resultados o con el estado de la situación financiera. Y de esa manera, pues, le estamos dando insumos, vuelvo y repito, a las proyecciones. Ahora, cuando yo conozco las características que debe tener mi producto, pues obviamente estoy poniéndole atributos al producto. Esos atributos del producto tienen que estar interpretados, traducidos en términos de diseño de producto, que es el primer componente del estudio técnico. Yo tengo que saber traducir esos atributos que espera el cliente en términos de producto y servicio, y los debo traducir en términos de tangibilidad en la oferta que yo le estoy dando en términos del producto o el servicio. Si él me dice que él necesita un equipo de cómputo suficientemente flexible para cualquier sistema operativo, que sea un resistente, que sea ligero de peso, que sea fuerte en términos de su capacidad de conexión con internet, etcétera. Entonces, todos esos elementos yo tengo que buscar cómo los
los traduzco en atributos del producto que le voy a vender, y para eso pues obviamente tengo que diseñar primero el producto y después tengo que resolverlo desde el punto de vista de ingeniería. Y una vez lo logre, entonces ahí sí ya establezco los diferentes planos de ingeniería y también los costos asociados al producto, y es cuando me empiezan a aparecer todos los costos que implica poder producir este producto. Y adicional a ello me permite también establecer la inversión que tenga que hacer en equipos. Entonces fíjese que aquí me le está dando insumos para el estado de resultados en términos de los costos e insumos establecidos para las proyecciones en inversión en el estado de la situación financiera. Entonces busco ese enlace directo. Por el otro lado, me determina la capacidad instalada, es decir, dependiendo lo que vaya a fabricar, cuántas unidades fabrico, qué maquinaria necesito, qué talento humano necesito involucrar en el proyecto, y allí ya me empiezan a aparecer unos elementos de capacidad instalada y de contratación de talento humano. También necesito unos requerimientos de implementación de planta, de adecuación de planta, de ubicación de planta, etcétera, etcétera. Y todos esos elementos obviamente están enlazados con los estados financieros proyectados. Pero obviamente debo considerar todos los elementos normativos, porque si yo voy a constituir, por ejemplo, un jardín infantil, pues obviamente antes de abordar todo lo de la distribución de la planta, todo lo de las inversiones, pues tengo que revisar qué me está pidiendo la normativa en términos de instalaciones, y con base en esa normativa es que yo empiezo a hacer el aterrizaje en todo lo que tiene que ver con la inversión y adecuación del jardín. Entonces sí es muy importante que el aspecto normativo y legal y también todo lo que tiene que ver con la parte ambiental aparezcan allí. Y todos estos elementos pues obviamente están enlazados con el estado de resultados y el estado de la situación financiera y con el flujo de caja libre. Después de que yo hago ese estudio técnico, pues paso al estudio administrativo y estratégico. Pues obviamente yo tengo que definir, lo primero que tengo que definir es cómo entro al mercado, con qué estrategias, cómo me voy a sostener, cómo voy a mejorar la cuota de mercado y cómo voy a crecer en ingresos. Per se no se va a lograr. Si yo no tengo una estrategia, pues cómo entro al mercado y cómo me sostengo. Entonces la estrategia corporativa va a jugar un papel determinante en ese estudio administrativo y estratégico. Una vez diseño la estrategia, entonces la aterrizo y digo qué estructura administrativa, qué estructura organizacional necesito para sostener esa estrategia. ¿Qué cargos, qué jerarquías, cuáles son los elementos de política, cuáles son los elementos de procesos para poder atender precisamente esa estrategia corporativa? Y es cuando ya empiezo, obviamente, a aterrizar también otros elementos de proyección, como son los gastos administrativos, los gastos de personal, la contratación, cuántas personas voy a necesitar, etcétera, etcétera, cuáles son esos gastos de operación que van a sostener precisamente la organización en su día a día, etcétera. Entonces, fíjense que todos esos 4 elementos me le están dando todos los elementos suficientes para que yo pueda proyectar esos estados financieros, que es el primer componente del estado financiero. Cuando yo hago esas proyecciones, obviamente puedo establecer hacia el futuro cómo se van a comportar el estado de resultados integral en cada uno de los años. Cuando traduzco eso en flujo de caja libre, puedo establecer ahora sí, con criterios de evaluación, cuál es la bondad financiera del proyecto en términos de tasa de interés y en términos del valor actual neto, que implica la recuperación de la inversión a través del descuento de los flujos de caja a partir de una tasa de descuento. Esa tasa de descuento puede estar ligada con el costo de capital de la organización, es decir, ya tengo una tasa establecida que es la que esperaría renta en todos los proyectos que entren a la organización, o puedo vincular una tasa libre de riesgo más un spread de riesgo, dadas las condiciones del proyecto. Puedo utilizar como base de descuento una tasa libre, una tasa país, y le hago una adicional de tasa para compensar el riesgo asociado a las condiciones del país, etcétera. Entonces, ya con eso puedo establecer precisamente esos resultados. Pero hay un efecto importante allí, es que si yo solamente me quedara con esa primera proyección, solamente tendría en cuenta un escenario de proyección, es decir, cuántas unidades voy a vender, cómo las voy a manufacturar, cuáles son los gastos de operación, etcétera, pero solamente me sale un escenario. Y entonces no me sirve, porque ¿qué pasaría si?
¿Qué pasaría si baja la demanda? ¿Qué pasaría si aumentan los precios? ¿Qué pasaría si disminuyen los precios de venta? ¿Qué pasaría si aumentan los costos de operación? ¿Qué pasaría si las tasas de interés aumentan? Etcétera. Entonces, ese qué pasaría si me lo resuelve precisamente los análisis de escenarios y sensibilidad. Entonces, yo hago lo que hago es empezar a incluir esos elementos de cambio en todo lo que tiene que ver con las proyecciones y observar en perspectiva cómo se comportaría el proyecto frente a cambios en esas variables de entrada. Entonces es cuando aparece precisamente el análisis de riesgo. Y el análisis de riesgo, pues la medida por defecto es casi que la desviación estándar, que es la que me permite precisamente ver esa variación en las cifras con relación a cambios suscitados en esos escenarios. Entonces, la desviación estándar es la que me permite precisamente abordar todo lo que tiene que ver precisamente con esos elementos. Entonces, con estos estudios es que yo precisamente establezco mi flujo de caja libre, que aquí lo tengo. Entonces, aquí yo tengo mi flujo de caja libre. Con ese flujo de caja libre, pues obviamente yo lo que hago es proyectar lo que hablábamos hace un momento. Entonces yo llego y establezco mi flujo de caja libre para los diferentes años. Entonces tengo en este caso, por ejemplo, hasta el año 6, las proyecciones de mi flujo de caja libre. Y con ese flujo de caja libre ya establecido, que es el que tengo acá, que es el que estoy mostrando, en donde se muestra la inversión y se muestran los flujos de caja positivos que se van a presentar hacia el futuro. Y a partir de un ATIO, que es la tasa interna de oportunidad, que es la misma tasa de descuento a la cual hacíamos referencia hace un momento, pues yo puedo establecer cuál va a ser mi valor actual neto y mi TIR del proyecto. Obviamente, vuelvo y repito, si se cambian algunas variables de estos flujos de caja en términos de sensibilización, pues obviamente vamos a ver cómo nos va a afectar la TIR y el valor actual neto. Esas son una de las medidas de análisis cuantitativo del riesgo de los proyectos, en donde yo puedo establecer qué tanto me puede afectar cambios inherentes al proyecto en términos de su formulación y evaluación financiera. Generalmente uno lo que presenta a los inversionistas es precisamente la TIR. Uno les dice, mire, estas son las condiciones del proyecto en su escenario de proyección. Tenemos la TIR y el valor actual neto. Pero tenemos este análisis de riesgo, que es lo que determina los cambios que podrían darse en términos de esos resultados si algunas variables se modifican. Por ejemplo, hemos modificado en tanto por ciento la demanda, en tanto por ciento los costos, etcétera, etcétera. Y vamos viendo cómo se comportan esas variaciones con relación a los resultados en la evaluación financiera del proyecto. Entonces, es bien importante que nosotros entendamos estos mecanismos para poder entender un poquito el análisis cuantitativo. Obviamente, ese análisis de la rentabilidad pues estará sujeto a través de esas metodologías estáticas que ustedes ya conocen en evaluación de proyectos, que pues giran en torno a metodologías que no tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo, como son por ejemplo el tiempo de recuperación. El tiempo de recuperación del proyecto pues no tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo, pero hay otras metodologías más dinámicas como el valor actual neto, que ese sí tiene en cuenta precisamente el valor del dinero en el tiempo, por eso lo descontamos a una tasa de descuento específica y es la que nos permite precisamente llegar al valor actual neto o a la TIR, pero a través de considerar los flujos de caja a través del tiempo los descontamos, es decir, los traemos a valor presente, que implica descontarlos a través de una tasa de interés. Eso no lo hacen las metodologías estáticas, las hacen las metodologías dinámicas de evaluación y formulación y evaluación de proyectos. Entonces, aquí lo que nosotros podemos ver precisamente es esa dinámica de cómo se sensibiliza y cómo se pueden llegar a diferentes resultados de los proyectos con relación a cambios en las variables que están inmersas precisamente dentro de su elemento propio del flujo de caja libre. Entonces, de alguna manera, esos elementos también se involucran dentro del análisis de riesgo. Dentro de esos análisis de riesgo, pues nosotros obviamente veíamos algunas metodologías cualitativas y nosotros decíamos, mire, esto
yo llego a una matriz en donde puedo revisar primero la probabilidad de que el riesgo se materialice, que el riesgo sea una realidad. Cuando nosotros hacemos análisis de riesgo y decimos, estos son los riesgos que podrían afectar el proyecto. Listo. Ahora tenemos que identificar cuál es la probabilidad de que ese riesgo se materialice. Entonces nosotros evaluamos en cada uno de los casos, pues a través de una calificación, precisamente cuáles son esas posibilidades, un 20%, un 10%, un 50%, un 100% de que la probabilidad de que se materialice este riesgo se dé o no se dé. Por el otro lado, tengo el impacto. Entonces, si se materializa el riesgo, ¿qué impacto o cuál es su medida de impacto con relación a los objetivos planteados en el proyecto, a los resultados del proyecto? Entonces, también lo evalúo. Lo evalúo porque me interesa llegar a una semaforización en donde yo pueda identificar los riesgos muy altos, los altos, y cuáles son esos riesgos bajos en términos de la severidad del riesgo desde el punto de vista cualitativo. Entonces yo lo que estoy haciendo es evaluando precisamente a través del impacto y de la probabilidad, la severidad que pueda llegar a tener ese riesgo. ¿Para qué? Para identificarlos, categorizarlos y con ello pues generar un plan de respuesta, un plan de atención a los riesgos. ¿Cómo los voy a atender? Pues obviamente son decisiones de tipo estratégico con relación al riesgo mismo. ¿Qué característica de riesgo tiene? Entonces, si es un riesgo técnico, ¿cómo voy a atacar un riesgo técnico que se puede llegar a materializar? Entonces, de pronto, mejorar en términos de medición, mejorar en términos de proyección de los planos de ingeniería, mejorar los cálculos, etcétera, etcétera. Entonces, ya dependiendo del riesgo, dependiendo del proyecto, yo voy identificando cuál es el tratamiento estratégico que le voy a dar a ese riesgo precisamente para disminuir o bien su probabilidad o bien su impacto o en ambas condiciones, probabilidad e impacto. Porque tengo que ser consciente de que no todos los casos puedo atacar la probabilidad. Entonces, acotábamos en un momento determinado el tipo de cambio. Entonces, cuando se presenta el tipo de cambio, pues yo no puedo cambiarle la probabilidad de esa variable macroeconómica porque no, como agente económico individual no puedo en un momento determinado pues llegar a alterar las condiciones de mercado. Pero lo que sí puedo hacer es trabajarle sobre el impacto. Entonces, vuelvo y repito, entonces podríamos generar una cobertura cambiaria para disminuir el impacto que pueda llegar a tener cuando ese gasto, por ejemplo, se materialice, cuando ese riesgo se materialice con relación a un gasto y el gasto se eleve porque el tipo de cambio aumentó ostensiblemente y entonces en el momento del pago tuve que erogar más pesos colombianos por dólar y eso implicó que se sobrecosteara el proyecto. Entonces, para evitar eso, lo que hago es una cobertura cambiaria para cuando llegue el momento de comprar los dólares, pues ya estén celebrados con el tipo de cambio con antelación y entonces disminuyo el impacto de la volatilidad de esa variable macroeconómica. Entonces, eso es lo que busco precisamente cuando atiendo cuantitativamente el proyecto. ¿Y por qué los categorizo? Precisamente para ir empezando a identificar cuáles son esos proyectos que requieren de una atención inmediata y que son de alta severidad con relación al proyecto. Habrán algunos que aparecen con una baja severidad y tienen bajo impacto y baja probabilidad, entonces digamos que no me preocupa tanto, pero hay otros que sí tienen una alta probabilidad y un alto impacto, luego tengo que mirar a ver cómo los atiendo. Y así aparecen toda una serie de riesgos asociados a cada una de las fases del proyecto, a cada una de las condiciones del proyecto. Cada proyecto tiene sus condiciones de riesgo. Generalmente lo que hago es un primer acercamiento de análisis cualitativo y cuando tengo ese análisis cuantitativo, lo que hago es el análisis cuantitativo. Entonces miro a ver de qué manera puedo medir el impacto desde el punto de vista económico. Uno de ellos es precisamente el análisis que veíamos hace un momento en términos de cómo se podría comportar el valor actual neto con relación a si se materializa, supongamos, una disminución en la demanda. Entonces, el riesgo asociado a los flujos de caja están determinados por la demanda. Entonces, que se disminuya la demanda. Listo. Y si se disminuye la demanda, supongamos en un 20%, ¿cómo me podría afectar eso, el valor actual neto del proyecto? Entonces ya lo puedo cuantificar.
¿cómo me podría afectar la rentabilidad del proyecto? También lo puedo cuantificar. Algunas cosas las puedo cuantificar, otras es más complejo cuantificarlas. Las que pueda cuantificar a través de alguna metodología, pues introduzco la metodología y sencillamente establezco el impacto. ¿Qué otros elementos puedo que no puedo cuantificar de una manera acertada o de una manera fácil? Por ejemplo, un riesgo en imagen corporativa. Entonces, ese riesgo, si se materializa, me afecta a la imagen corporativa. ¿Y cómo mido ese impacto de imagen corporativa? Es mucho más complejo poder determinar ese costo asociado a la imagen corporativa. Pero en otros casos sí puedo hacerlo de manera fácil, entonces introduzco la metodología adecuada para que eso precisamente se pueda dar en unas condiciones favorables con relación al proyecto. Por supuesto, ese análisis cuantitativo también lo puedo manejar a través de escenarios, que es el que yo tengo acá. Yo tengo primero el riesgo asociado es que el desconocimiento de la ubicación de central de comunicaciones y redes está relacionado con modificación en términos de las redes y la ubicación de las redes de comunicación. ¿Cuánto puede valer eso? Entonces yo tengo, supongamos, una base proyectada. Digo, mire, eso puede valer 250 millones. ¿Qué tanto puede afectar? Puede afectar en una condición desmejorada en un 10%, en un 20%, en un 40%. Cuando hago ese 10, 20, 40%, yo lo que estoy introduciendo es una metodología de escenarios. Y a ese escenario le pongo una ocurrencia de cuál podría llegar a ser su impacto en diferentes índices, en un 10, en un 20, en un 30, en un 40, en un 50. Pues obviamente cada proyecto nos va determinando esas condiciones pues para que lo que estemos haciendo realmente atienda las circunstancias mismas del proyecto. Y no solamente veo ese impacto dentro del costo, sino qué tanto podría impactar esa disminución con relación a los resultados al final del proyecto. Entonces también lo puedo a través de escenarios y a través de probabilidad de ocurrencia para determinar precisamente cuáles podrían hacer esa contribución o esa disminución en términos del valor monetario de esa variable, si se disminuye, si aumenta, si cambia en un determinado momento. Es otra metodología y es totalmente válida para el análisis cuantitativo. Vuelvo y repito, el abanico de posibilidades para el análisis cuantitativo va desde árboles de decisión hasta análisis de sensibilidad, análisis de riesgo, desviación, el valor monetario. Son muchas las metodologías que yo puedo introducir para establecer el impacto que pueda llegar a tener desde el punto de vista económico si se materializa el riesgo. Si se materializa el riesgo, me puedo generar una multa de tantos millones. Bueno, entonces, ¿cómo llego a esa metodología? ¿Cómo establezco esa metodología? Y obviamente eso es lo que voy a determinar en cuanto a su probabilidad, su impacto y la severidad que llegue a tener en los resultados corporativos. Todo esto, ¿para qué lo hago? Precisamente para ir mejorando en todo lo que tiene que ver precisamente con este análisis que he venido haciendo. Y a partir de lo cualitativo y lo cuantitativo, pues yo logro identificar una severidad y con esa severidad, pues obviamente establezco unos elementos de atención al riesgo y es cuando aparece precisamente la respuesta que yo le doy a cada uno de esos elementos de riesgo. ¿Cómo lo voy a atender? ¿En qué condiciones? Si lo voy a transferir, si lo voy a evitar, si lo voy a mitigar o si lo voy a aceptar. ¿En qué condiciones lo acepto? Cuando son de baja probabilidad y bajo impacto, pues no me desgasto ahí, sencillamente le pongo en la previsión al proyecto y ya, no me desgasto en ese riesgo. Pero hay otros que sí, por su alto nivel de severidad, pues tengo que empezar a mirar a ver qué hago. Si compro una póliza para transferirla, si la gestiono, entonces cómo voy a gestionarla. Si la evito, entonces me tendría que desaparecer casi que el origen del riesgo, casi que la actividad, entonces miro a ver si puedo sacar la actividad o si no la puedo hacer, pues entonces cómo lo voy a atender. Esa acción de riesgo pues implica una postura estratégica.
una postura estratégica que lo que me permite es precisamente ir atendiendo cada uno de esos niveles asociados al riesgo identificado. Es muy importante, sí, permítanme un segundito, subo mi niña que está aquí llorando. Qué pena, nuevamente con ustedes. Entonces, realmente lo que me sirve ese análisis cualitativo y cuantitativo es precisamente categorizar aquellos que tienen una alta severidad, una media severidad, y sobre ello empiezo a trabajarle fuertemente. Otro elemento que nos sirve, Elizabeth, perdón. Profe, buenas tardes, una pregunta. Mira que justo estaba pasando al formato todo el tema de los riesgos. Nosotros identificamos 10, pero priorizamos 5. Pero al momento de generar, digamos que la ecuación, mira que a mí los colorcitos de la semaforización me cambian, me aparecen unos colores diferentes. Entonces, pregunta, esos que están en el círculo al lado del 2, por ejemplo, ese chiquitito. Se Sí, no supone sé ni que cómo que... si yo le cambio, ese color está asociado con la calificación entre la probabilidad y el impacto. Entonces, si yo le modifico, se modifica la severidad y me categoriza el riesgo de diferente manera. En este caso me lo está categorizando como bajo. Entonces, esta partecita sí no está formulada. Querría decir que este riesgo, el SP1, es un riesgo de severidad baja. Ya pasa de media a baja porque modifiqué el impacto. Si yo le aumento el impacto a 5, entonces él lo categoriza como media. Entonces pasa a media. Si yo le modifico la probabilidad a este riesgo, supongamos el 90%, entonces pasa a muy alta. Este colorcito lo que me está indicando está asociado con este color. Gris, el naranja, el amarillo y el verde. Lo único Sí, que no está profe. haciendo es automáticamente transitar de un lado al otro. Pero cuando yo Pero es que me salen otros colores diferentes a los que están perfecto. ahí. Bueno, Eso es lo que entonces, pregunto. perfecto, Me sale un perfecto. azul aguamarina todo rayo y ese color de dónde. Entonces, sencillamente se va a formato condicional y escoge la de 3 colores. Yo lo hice con 3 colores, aparece acá. Escala de colores. Entonces, uno cuando escoge aquí la escala de colores, él lo que le permite es utilizar 3 colores, 4 colores o 5 colores para categorizarlo de acuerdo a este resultado. Entonces, lo único que tiene que hacer es irse a formato condicional, aquí escala de colores, y selecciona la escala que necesite. Entonces, él ya se le ajusta. Realmente es una cuestión de programación de el formato condicional. Listo, profe, era ¿Vale? solamente eso. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, entonces, otro elemento que decía es que otra forma de poder ver ese riesgo de otra manera es analizando el desempeño del proyecto. El desempeño del proyecto está asociado a lo que nosotros conocemos como el valor ganado. Es una metodología que la trae el PMI, pero que también la trae Project, ¿no? Yo lo que hago aquí básicamente es como diseñar los cuadritos, pero si tuviéramos Project, pues sencillamente podríamos establecer el valor ganado en un momento determinado de análisis de la evolución del proyecto. Cuando yo estoy trabajando con un proyecto, y me voy a ir un poquitico más adelante, entonces yo lo que hago es definir el proyecto en términos de su objetivo general y en términos de unos objetivos específicos. Acá yo solamente he trazado, para el ejemplo, 2 objetivos específicos y he establecido 2 entregables que están relacionados directamente con la EDT. ¿Para qué hago esto? Hago para simular lo que pasaría en Project. Cuando yo entro a Project, yo lo que tengo que hacer primero es crear el proyecto, luego crear la GAN
la GAN está asociada con las actividades y esas actividades pues obviamente están relacionadas con los objetivos del proyecto. Y cada una de esas actividades yo las puedo paquetear y les pongo un código EDT. Eso es lo que me hace Project de manera automática cuando yo empiezo a programar el proyecto en Project, vuelvo y repito. Entonces, el Project me va a mostrar precisamente este elemento. Aparece el paquete de trabajo, en este caso, como tengo que entregar, dentro de los entregables está la cimentación, entonces él me dice, mire, para entregar esta cimentación usted tiene que hacer estas actividades. Y este es su código EDT. La segunda entrega que usted tiene que hacer es el sótano, la estructura del sótano. Y para que usted atienda esa estructura del sótano tiene que hacer estas actividades. Entonces fíjense la importancia que para nosotros, en términos de proyección, tiene los entregables y las actividades. Las actividades son las que realmente nos van a permitir cuantificar, generar el cronograma, generar los riesgos, generar el seguimiento al proyecto. Está relacionado directamente con cada una de las actividades. Después que yo hago esto con Project, entonces Project lo que me pide es precisamente la secuencia para ver predecesoras y ver la ruta crítica. Listo, él me traza la ruta crítica y me traza todo lo que implica el AGAN de actividades. Una vez hago eso, entonces él me pide costos. Él me dice, mire, ¿cuáles son los recursos que están asociados? Entonces hay 3 tipos de recursos. Los que tienen que ver con el trabajo, los que tienen que ver con los materiales y los que tienen que ver con los costos. Así yo matriculo en Project todos los recursos que se requieren. ¿Para qué? Para desarrollar las actividades. Cuando yo tengo eso, entonces yo sencillamente lo que puedo es proyectar en cada uno de estas actividades cuál es el valor de desarrollar la actividad. O sea, cuál es el costo de desarrollar esa actividad. Entonces, y establezco unos tiempos, porque como yo le he puesto un calendario al proyecto en términos de inicio y finalización, entonces esas actividades se hacen a través del tiempo. Y así mismo van consumiendo recursos. Por eso los tengo que distribuir a través de los diferentes periodos. En este caso tengo 4 periodos en donde voy a distribuir todos esos costos asociados al proyecto. Esto me sirve para establecer al final del día cuánto me vale cada paquete de trabajo, cuánto me vale el total del proyecto, cuánto me vale en cada uno de sus periodos y cómo va evolucionando el requerimiento de recursos hasta llegar a completar el 100%. Entonces yo ya con esto puedo establecer algo que también me lo da Project, pero yo lo estoy haciendo acá con Excel, y es llegar a lo que les mostraba hace 8 días, que es la curva S. La curva S es básicamente el valor proyectado de todos los recursos que se está demandando las actividades asociadas al proyecto. Entonces yo con esto, pues, ¿qué tengo? Lo que tengo es un referente para medir el desempeño del proyecto. Es decir, que si yo quisiera hacer cualquier corte para revisarlo, ese corte se va a enfrentar o a confrontar con relación a esta curva, tanto en tiempo como en recursos. Entonces me sirve como medida de control y seguimiento de proyectos, pero no solamente para eso, sino también me sirve para proyectar cómo terminaría el proyecto si las condiciones en las que vengo desarrollándolo se continúan, o para tomar correctivos. Me explico, si yo digo, mire, usted a este momento debió haber tenido desarrollada 7 actividades y haber consumido 10 millones de pesos. Y cuando hacemos la revisión solamente ha desarrollado 5 actividades y ha consumido 12 millones de pesos. Es decir, que se excedió en costos y no ha cumplido las actividades. Entonces, puedo fácilmente ver cómo es que se está comportando el proyecto. Si usted continúa
¿qué es lo que quiere decir esta metodología? Si usted continúa, puedo hacer pronósticos de cierre de proyecto y usted, si se mantiene en esa situación de gestión, va a terminar, ese proyecto de 10 va a terminar en 20 y no lo va a terminar en 5 meses, sino lo va a terminar en 8 meses. ¿Por qué? Porque no solamente me sirve para evaluar el día de corte, sino también observar unos indicadores que me permiten pronosticar el cierre del proyecto. Entonces, ese, como en últimas, yo lo que estoy buscando con la gerencia de proyectos es ser eficiente y eficaz con todos los recursos, es decir, terminar cumpliendo con los objetivos del proyecto, pero a su vez consumiendo los recursos. Por eso, eficiencia y eficacia. La eficiencia en el consumo y eficacia en cumplir los objetivos. Entonces, me están midiendo los dos elementos, eficiencia y eficacia. Cuando yo obviamente hago el cierre, yo me voy a confrontar con la curva S, que es la de planeación, porque es el valor planeado. Y este me permite hacerle seguimiento, como aquí estoy haciendo el símil que hago con Project, que es cuando yo hago el corte, pues yo lo que hago es medir, alterar, o sea, ajustar, reportarle a Project cómo están las actividades, si ya se cumplieron en un 20, en un 30, en un 100%, cómo están los costos reales. Entonces, acá en este caso, yo estoy confrontando ya costos reales para desarrollar las actividades. En el anterior tenía costos proyectados para atender las actividades. En este estoy confrontando lo real. Entonces, lo real me sirve para ver las brechas que se están presentando. Entonces, yo digo, mire, ¿cómo se está presentando lo ejecutado con algo que estaba planeado? Y aquí, obviamente, lo tengo que confrontar en términos también de las actividades. Es posible que yo tenga por debajo los costos, pero estoy viendo que también las actividades no se están desarrollando. Entonces digo, por eso es, como no se están desarrollando las actividades, también los costos están caídos. Pero es posible que yo esté cumpliendo las actividades y esté los costos caídos. Quiere decir que estoy siendo eficiente en el manejo de los recursos. Pero esa mirada tiene que ser de análisis, o sea, no es sencillamente dejarme llevar por las cifras en una primera instancia, sino tengo que irme al detalle para saber qué puede estar sucediendo. Y definitivamente me permite también una metodología de alertas tempranas. De alertas tempranas para conocer la evolución de mi proyecto y el pronóstico de cierre. Para saber en qué aspectos tengo que tomar correctivos, porque si no los tomo, podría materializarse un riesgo asociado con la triple restricción, con el tiempo, con el alcance o con el presupuesto, que son los tres grandes elementos que yo cuido en el valor, en el valor del proyecto. O sea, cuando yo estoy cuidando el proyecto, yo estoy cuidando principalmente esas tres restricciones: tiempo, costo y alcance, sabiendo que si se modifica cualquiera de esos elementos, me puede poner en aprietos el desarrollo del proyecto. Ahora, si es un elemento de decisión, tiene que estar acompañado con una toma de decisión a través de el control de cambios. Porque el control de cambios implicaría que yo fuera a la programación del proyecto y ajustara de acuerdo a cambios que se han tomado en la ejecución del proyecto. Por ejemplo, esta actividad está en un 80%, entonces volvamos a reprogramar porque vamos a necesitar un poquito más de tiempo. Entonces, cuando yo le hago eso a Project, Project recalcula y me ajusta automáticamente el reporte del proyecto. Pero mientras que yo no haga ese ajuste de cambios, va a aparecer como una actividad atrasada. Y ese atraso, pues obviamente me le va a afectar a la triple restricción en términos de cronograma y en términos de presupuesto. Entonces, son mecanismos que a mí me sirven para poder proyectar el cierre del proyecto a partir de unos indicadores de gestión. ¿Cómo estoy en esos indicadores de gestión? Por eso, cuando estábamos viendo, hace 8 días veíamos los informes. Entonces decíamos, mire, aquí lo que tenemos es la proyección del proyecto. Nos está determinando cuánto está el costo total del proyecto en términos de planeación. O sea, cómo lo planeamos. Aquí está cómo se va a comportar el planeado periodo a periodo.
Y acá está en los periodos de corte. El periodo de corte me va a determinar cómo es que se están desarrollando las cosas, cómo se están consumiendo los recursos, cómo se están atendiendo las actividades con esos recursos. Entonces me está mostrando una tendencia de cómo se está gestionando el proyecto. ¿Y qué está confrontando ese valor ganado? Pues básicamente está confrontando el proyectado con el real. El proyectado con el real. Para sacarme unas tasas, unos indicadores en términos de la capacidad de gestión que tenga el equipo del proyecto para con los objetivos y los entregables del proyecto y obviamente los recursos asignados en planeación para esas actividades. Y de esa manera entonces puedo observar si está los costos por encima, por debajo, si estamos desarrollando las actividades de manera adecuada, si no la estamos manejando de manera adecuada. Si, vuelvo y repito, si de seguir esta situación, si no hacemos absolutamente nada en términos de correctivos, por ejemplo, se está sobrecosteando y no hacemos nada, pues se seguirá sobrecosteando de tal suerte que es posible que al final lleguemos con un sobrecosteo del 20%. Pero si yo estoy haciendo gestión, pues obviamente un cuadro de mando de esta naturaleza lo que me sirve es ver puntos de atención y sobre esos puntos de atención yo tomo correctivos. Entonces, mira, aquí se me está sobrecosteando, porque se me sobrecosteó, tengo que tomar medidas para que pueda llegar al final con un costo razonable frente a lo proyectado y no que se me sobrecostee en esta condición. Entonces, ¿qué hago hacia el futuro con relación a algo que ha venido sucediendo? Entonces, me sirve este panorama para también ir midiendo e irlo trasladando a ese análisis precisamente cuantitativo que a veces se me complica. ¿Cómo cuantifico, cómo identifico esos elementos cuantitativos asociados al proyecto? Entonces, esta es una muy buena manera de analizar los proyectos, porque vuelvo y repito, como parten de la curva S, que es la de planeación, entonces me facilita. Esto en Project, pues obviamente hace parte de los cierres. Cuando yo hago cierre en Project, pues yo puedo establecer el valor ganado, puedo establecer la curva S, puedo sacar todos los indicadores que están acá. Entonces, cuando hago valor ganado, saco este informe. Yo sencillamente lo que he hecho es como trasladarlo al Excel, en vista de pues, que no tenemos en este momento, digamos, el enfoque hacia Project. Pero si estuviéramos en Project, pues sencillamente yo hago el cierre, programo el cierre, le pongo la línea de cierre y empiezo a cerrar. Primero le reporto, luego cierro e identifico cuáles podrían ser los desfases y este informe de valor ganado y de valor real me va saliendo. O sea, esto me sale en Excel, en Project, así como me está saliendo acá en Excel. Entonces, es una buena metodología. Por eso yo les he incluido, voy a salir de acá un poquitico, yo por eso les he incluido dentro de los entregables la curva S, el valor ganado. Entonces, aquí yo lo que hice básicamente fue enviarles hoy que es uno de esos que se consiguen en Excel, o sea, este no es mío, el anterior sí es mío, este no es mío. Este está destinado para ser diligenciado sin mayor problema. Sencillamente le voy haciendo acá los cambios, dependiendo de lo como ustedes le tengan la proyección, y le ponen el valor planificado. Con este valor planificado, ustedes ya saben que ustedes pueden hacerle seguimiento al proyecto. Si, como no, digamos que estamos en la fase de planeación, lo podríamos dejar solamente en todo lo que es valor planeado. Todo lo que es valor planeado periodo a periodo para que nos sirva, para que nos grafique la curva S, para que nos salga la curva S acá, como sale acá en el ejemplo. Acá sale la curva S, esta, la primera. Esta es todo lo del valor planeado, todo lo del valor planeado. Y aquí está evolucionando el valor real y el valor ganado dependiendo los cortes que se vayan haciendo en el proyecto. O sea, este es el control que se hace. ¿De dónde sale? Pues obviamente de ponerle acá los datos que corresponden al valor real. Pero es un sistema de control. Pero lo más importante es que nosotros en la primera fase tengamos el valor planeado, es decir, estos daticos. Porque estos daticos son los que nos van a servir precisamente como lo hace Project, confrontar los periodos de cierre para saber cómo estamos y a su vez nos está determinando unos indicadores. Entonces,
este modelito perfectamente lo pueden copiar y lo pueden pegar donde corresponde en el modelo que estamos trabajando, que es en el modelo acá. Yo lo puedo poner al final sin ningún problema, crear una copia y allá me aparecerá el modelito en ese modelo que estábamos trabajando, que es el que estamos trabajando, que está por acá. Permítanme, formato proyecto. Y allá aparecerá. Aquí lo pegamos, mire. Entonces eso es todo lo que ustedes tienen que hacer en ese valor ganado, donde aparece la pestaña valor ganado, pegar este. Y muy importante, por lo menos, tener la curva S, que es la de planeación. Todos los valores planeados. Y ya sabemos que los siguientes son los que se van poniendo para hacerle el análisis al proyecto e ir identificando las variaciones que se puedan llegar a presentar. Digamos que eso era lo que quería reforzar el día de hoy. Obviamente también quería escucharlos cómo van con la aplicación del ejercicio. Mañana tenemos la segunda entrega. Yo quisiera saber cómo han evolucionado para ponerle como un límite a la tercera entrega, poner una fecha para la tercera entrega, que es donde entregamos obviamente todos los elementos. No sé si me comente Beatriz, ¿cómo van? Hola, profe, buenas tardes. Profe, qué pena. Yo la verdad sí me siento un poco, pues como que no he entendido bien el tema del EDT. Me siento ahí como un poco perdido. No sé si lo que estoy haciendo está bien. El micrófono, profe, lo tiene cerrado. Discúlpeme, qué pena. Acá. Entonces, yo parto del proyecto. El proyecto tiene unos entregables. En este caso, es la cimentación para soportar la construcción del sótano. Y el otro entregable es la estructura del sótano. Son dos entregables que están relacionados directamente con los objetivos específicos. Fíjense que el primer objetivo específico es construir la cimentación, luego un entregable es la cimentación. El otro objetivo es construir la estructura del sótano, luego el entregable es el sótano, la estructura del sótano. Son dos entregables. Cada uno de estos dos se me vuelve en un paquete de trabajo. Entonces yo digo, acá está la cimentación, que es el primer entregable que yo tengo que darle al proyecto. Y el segundo es la estructura del sótano. Por eso establezco dos entregables. Aquí están. Esos entregables para... Profe, no estás compartiendo pantalla. Si crees, no, si estás pensando en compartir, no se está viendo. Ya, 2 segunditos. Ahí sí. Sí, señor. ¿Qué No pena? sé, David, que el que está preguntando es esto. Sí, David. Sí, sí, señor. Perfecto. Entonces, vuelvo acá. Qué pena que pensé que estaba... Entonces, aparecen dos objetivos. Uno es construir la cimentación y el entregable de ese objetivo específico es la cimentación. El segundo es construir la estructura del sótano, luego el entregable es la estructura del sótano. Esto lo pongo en términos de objetivos para saber qué es, implica labor, implica una acción, y este es el entregable. De esa misma manera, me voy a la EDT y digo, tengo dos entregables, son estos dos. Aquí está el uno, la cimentación, y el otro, la estructura del sótano. Tengo que identificar cuáles son las actividades en cada uno de los casos para poder responder a ese entregable. ¿Por qué es importante estas actividades? Porque ya sabemos que estas son las actividades que van a implicar tiempo, costo y responsabilidad, porque cada una de estas actividades tendrá su responsable, tendrá sus costos asociados y tendrá un tiempo establecido de entrega, inicio y entrega. Porque lo Profe, estoy... qué pena. Pero estas actividades, ¿dónde las tengo que escribir yo? Porque yo me paro ahí en esa pestaña de las actividades y me salen con fórmula. Ah, bueno, entonces
permítame un segundito, me devuelvo. Aquí me voy a volver porque este es el que tenía ahorita presentando, ¿sí? Me voy a volver acá y me voy al que ustedes están trabajando, que es... me perdí acá. Un segundito que me perdí acá. Modelo valor ganado. Plantilla. Formato. Este es el formato que ustedes tienen. ¿Ahí lo están observando? Sí. Sí, sí, señor. Perfecto. Este es el que ustedes tienen. Es que el que estaba trabajando ahorita era el que había mostrado el día de hoy. Entonces, acá vamos a mirar a ver cómo, si es que se presenta algún error. Entonces, yo tengo acá la EDT. Esta es la que usted dice. Esa viene de la GAN A14. Entonces, yo me voy a la GAN A14 y digo esta actividad. ¿Sí lo visualiza? Sí. Sí, sí, señor. Entonces, yo Entonces, modifico estas acá, actividades desde la GAN. exactamente, modifica la GAN e inmediatamente le modifica la EDT. Es posible que se le presente si se le presenta algún conflicto, entonces lo corre, sencillamente lo corre. Pero este está relacionado, cada uno de estos de la EDT están relacionados con la GAN. Porque en la GAN están las actividades. Fíjense que las actividades aquí están. Fecha de inicio, el tiempo que requiere la actividad y la fecha de cierre. ¿Para qué me sirve eso? Porque de esa manera programo, hago la secuencia de actividades y al final también hago el seguimiento si estuviera trabajando con Project. A mí me interesa que de alguna manera ustedes también vayan conociendo estos elementos porque cuando vean Project, pues sencillamente ya se les va a facilitar aún más entender que a la GAN de Project le tengo que subir estas actividades. Yo no sé si me regalan un segundito, pero no me atrevo a hacer esa prueba. Yo tengo Project acá en el equipo, pero entonces utilizo un emulador. No sé si me saque, ahorita hacemos la pruebita después, a ver si me sirve entrar a Project desde acá. Entonces, yo tengo que alimentar Project con estos datos. La actividad, la fecha de inicio, el tiempo de duración y la fecha final. Él me la saca automático. Porque con estos datos que yo le introduzco a Project es que yo hago el seguimiento del proyecto. Yo puedo hacer el cierre, yo puedo hacer análisis, puedo sacar informes, etcétera, etcétera. Pero lo primero que tengo que hacer en Project es precisamente identificar todas las actividades. Por eso en esto tengo que ser cuidadoso. Yo no las puedo, uno lo que encuentra a veces es que y era muy recurrente cuando íbamos a hacer seguimiento, entonces decían, mire, lo que pasa es que el director de ese proyecto dejó esta actividad muy larga durante el tiempo, entonces hacerle seguimiento a la evolución es muy complejo. Entonces, por eso nosotros necesitamos que cuando nos sentamos con el director del proyecto y vamos a alimentar Project, pues que él tenga muy bien en la cabeza todas esas actividades que tiene que hacer desde el punto de vista técnico. Nosotros algunos proyectos los conocemos, otros proyectos no los conocemos desde el punto de vista conceptual. Entonces, lo que hacemos es sentarnos con las personas que manejan conceptualmente y le decimos, bueno, ¿qué implica, por ejemplo, esa cimentación? Bueno, la cimentación implica tener el terreno en estas condiciones, luego hacemos esto, luego hacemos esto, luego hacemos esto, luego hacemos esto. Eso, esto y eso y esto es precisamente las actividades que yo voy metiendo en Project para poderle posteriormente hacer seguimiento. Entonces después le digo técnicamente, bueno, ¿cuánto se demora esta actividad? ¿Cuánto se demora esta actividad? Esta la podemos hacer en paralelo, esta necesitamos que se termine una para empezar la otra, no, esta podemos hacer en paralelo. Eso me lo dice la parte técnica. El experto en proyectos. Vuelvo y repito, hay otras que yo manejo, hay unos proyectos que yo manejo y puedo establecer los tiempos, las actividades, etcétera. Pero hay otros que técnicamente no los conozco, entonces me tengo que sentar con el director o con la parte técnica del proyecto. Por eso cuando nosotros vamos a programar en Project, es muy importante que establezcamos en primera instancia todas esas actividades, tiempos establecidos para cada una de las actividades. ¿Quién me determina eso? La parte técnica. La parte técnica es la que me va diciendo, en esto me demoro tanto, en esto me demoro tanto, necesito A para empezar B, o puedo hacer A y B en paralelo. Entonces, así es que voy programando la GAN en Project. Y eso, después de que yo hago esto en Project, él me saca la EDT, él me saca los códigos,
y cada código me está relacionado con una serie de actividades que yo lo dije acá, yo lo hice acá. Entonces, acá seguramente si yo le incluyera otro elementico acá, yo le podría colocar acá el código de la EDT que me lo da, vuelvo y repito, Project. Acá yo le podría poner un código, pero Project me lo suelta inmediatamente. Y de esa manera es que yo programo precisamente todas esas actividades y los paquetes de trabajo. ¿Por qué es importante los paquetes de trabajo? Porque de esa misma manera yo puedo sacar el informe a través de la GAN en términos de costos por cada uno de los paquetes de trabajo. Entonces él me saca el costo por paquete de trabajo, me saca cronograma por paquete de trabajo, y si lo quiero por detalle, lo discrimino y él me saca exactamente lo que yo tengo acá. Pero si yo le dijera, ¿cómo se me va planeación? Entonces planeación, Project me lo va a sacar de esta manera, me va a decir y finaliza acá. Él me va a sacar esto y me lo va a dejar en estas condiciones. Y acá está el detalle. Si yo quiero sacar costos, él me saca los costos más adelantico. Solamente yo lo único que le digo es introducir, llamo la columna que necesito, en qué condiciones quiero que me salga el resultado, y él me lo va poniendo acá, y me lo va corriendo, él me lo va corriendo, él me va corriendo esto, me lo va desplazando, me lo va desplazando, me lo va desplazando, hasta que él me va colocando todo lo que yo necesito acá. Eso es lo que sucede en Project, pero la base fundamental de Project y de el análisis de proyecto, el seguimiento de proyecto, está en las actividades. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos que me esté reportando acá. Me extendí un poquito, pero es para que nos quede claro. ¿Sí quedó claro, David? Profe, pregunta, Sí. soy Carlos. Carlos. Hasta ahí era el primer entregable con usted, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Hasta la EDP. Sí. Es que, bueno, yo la verdad es que esta semana sí estuve, con respecto a la pregunta que usted hizo anterior, estuve un poco embolatadito. Yo la verdad no he avanzado ni al segundo y mucho menos al tercero, entonces ya que su merced estaba compartiendo ahí el archivo, no sé si de pronto nos podría indicar, o a mí, no sé si a los demás compañeros, ¿qué tendríamos pendiente entonces para entregar y hasta cuándo? Yo realmente lo que esperaría para mañana es un avance significativo. Realmente cuando yo defino acá, cuando yo defino este proyecto con lo que estoy buscando básicamente llevarme estos objetivos y poder establecer la GAN. La GAN para mí es importante porque con la GAN enlazo la EDT y los recursos. Realmente eso es lo que yo esperaría que estuviera para mañana. La GAN, la EDT y los recursos. Ya lo otro, fíjese que lo otro ya son cosas más sencillas. Cosas más sencillas, porque incluso son elementos más administrativos que cualquier otra cosa. En este valor ganado, yo esperaría que solamente me entregaran el valor ganado planeado y no el control. Lo pongo acá de control para que todos entendamos de que este valor ganado que yo puse aquí al final, este valor ganado, pues yo voy a tener en este momento todo el planeado. Todo el planeado. Cuando yo empiece a evolucionar en mi proyecto es cuando voy a introducir los demás datos para ver la curva del real y el valor ganado. O sea que en este momento por lo menos deberíamos tener el planeado. Eso es todo lo que yo esperaría. El acta de cierre y el acta de inicio realmente es más un referente para que ustedes lo tengan claro de que si en un proyecto hay que hacer acta de inicio y acta de cierre, y que no es cualquier acta, sino que está en una dándole entrada a todos los compromisos que tiene el proyecto en términos de sus entregables, en términos de su tiempo, el aval de un presupuesto, y el de cierre pues es el contraste entre lo que entrega contra lo que dijo que iba a entregar. Eso es supremamente importante establecerlo. Pero digamos que este es más un referente. Este plan, digamos que este sí nace del análisis cualitativo y cuantitativo. Si ustedes observan, casi que con esta primera parte de la GAN y la EDT y los recursos, tenemos casi gran parte del proyecto. Entonces, yo esperaría que para el domingo presentaran eso. Y ustedes me dicen para cuándo dejamos el final, para que me lo entreguen. Ese final, si quieren, no lo dejamos sin nota.
Es decir, ponemos solamente la primera nota, la de mañana, y el final me lo entregan para que yo se lo retroalimente, porque me interesa más la retroalimentación que una nota cualquiera. Entonces podríamos cerrar con el primer entregable que me hicieron. Me entregan mañana hasta recursos. Con eso sacamos la nota del módulo y la retroalimentación, ustedes me dicen, mire, yo le entregaría, entregaríamos eso, subamos el otro fin de semana. Listo, yo lo recibo, pero ya ahí lo importante es que yo les retroalimente, les diga, mire, es bueno que mejoren en esto me pareció muy débil, esto me gustó, esto no me gustó. Pero ya en términos de retroalimentación, para que saquemos la nota del módulo con esos dos primeros entregables, si les parece. Ok, profe. Profe, yo tengo una Profe, pregunta. qué pena, dale, Elizabeth. No, dale, Cristian, dale. Este documento que usted nos mostró ahora, que lo podemos anexar a este que estamos trabajando, ¿usted nos lo deja también en la plataforma disponible? Ya está. Listo. Ya La está otra, este último. Este último ya lo tienen. Listo. En el Gantt, cuando yo modifico aquí como los objetivos y los entregables, ahí me aparecen unas fechas disponibles. Cuando yo modifico estas fechas, las barritas rojas no se me modifican en el porcentaje del cumplimiento. Sí, tengo que ser... bueno, el porcentaje del cumplimiento, realmente este no está programado. Ese no está toca programado. modificarlo cada cual. Usted tiene que modificar Exacto. Este lo tiene que modificar porque es un control. Es como para que para que entendamos de que ahí aparece el control. Listo. ¿Sí? Al igual que el valor ganado, hago planeación y hago control, lo mismo que hago en Project. Yo en Project yo lo que hago es primero planeación, dejo todo establecido, y en los periodos de corte ajusto y hago informe. Ajusto y hago informe. Entonces, es cuando me siento con cada uno de los directores y digo, bueno, esta actividad, ¿cómo va? ¿Dónde está el soporte de esa actividad? ¿Qué han hecho de lo que dijeron que iban a hacer? Ah, no, que vamos como en un 25%. Entonces, yo entro a Projects y le pongo 25% y es cuando él me empieza a correr el informe. Lo mismo está sucediendo acá. Entonces, a mí lo que más me interesa es que entendamos que así se hace seguimiento y que aquí lo importante para esta entrega es la planeación, que es esta partecita. Perfecto. Sí, señor, listo. Lo mismo que en el valor ganado. El valor ganado, fíjese que yo por eso digo, aquí lo más importante es que veamos la planeación. Ya lo otro sale cuando le haga seguimiento al proyecto. Que eso cuando ustedes vean Project lo van a revisar muy bien. ¿Por qué? Porque Project tiene que precisamente hacer las mismas secuencias. Creo el proyecto, ingreso los datos de proyección del proyecto, luego hago introduzco los datos de desempeño, o sea, lo que se ha venido haciendo, y luego cierro para sacar informes. Esa es la secuencia. Creo que Ángela o Elizabeth iban a hacer una pregunta, o Beatriz. ¿Escuchan? Profe, era relacionado a lo que decía Cristian. Entonces, para esta segunda entrega tenemos GAN, EDT, recursos, y nosotros ya tenemos riesgo, entonces también te lo pasamos para que... Sí. Y ya con eso, entonces, dejamos, digamos que esa la entrega concluida en términos de la nota del módulo. Y me pueden presentar todo el modelito, si quieren, para de hoy en 8, ya una entrega por fuera de calificación, y es para retroalimentación. Yo les retroalimento la Profe, entrega y les digo... qué pena. Y esta segunda entrega, entonces, igual sigue siendo el plazo hasta mañana. Sí, señor, pero si necesitan más tiempo me dicen y yo les pongo otro día más, 2 días más si quieren. Porque lo interesante de La esto verdad, también es... sí le agradecería, sí, señor. Sí, lo interesante de esto, yo sé que es un poquito largo, pero vuelvo y repito, es como se programa un proyecto. Y hay que tener claridad de todos esos elementos de programación y después de
ejecución y después de informe. Son 3 grandes momentos del proyecto. Entonces, yo tengo que saber qué estoy planeando bien. Y tengo que planearlo bien porque si no meto bien las actividades, los recursos, pues en la ejecución también van a empezar a presentar unas distorsiones. Yo tengo que ser consciente de que como quede planeado, después le hago seguimiento para saber en informe cómo me va. Y con ese informe tomar correctivos, por eso el valor ganado. El valor ganado, digamos, es un tema grueso. Por eso no les comparto más bien este suavecito que aparece, no el que yo hice, porque el que yo hice es mucho más complejo. Entonces no lo hacemos. Pero con el project, yo también tengo que sacar el valor ganado y mirar cómo vamos, cuál es la tendencia, cuáles son los pronósticos que podría darse para cierre. Entonces, quedemos claros de que yo le pongo fecha para el, digamos, para el 8. El 8 de junio hacen esa segunda entrega, ¿les parece? Listo, profe, sí, señor. Vale. Sí, porque la idea es que lo hagamos bien. Y el próximo sábado me envían y yo se lo retroalimento. Perfecto, ¿Dónde se profe, lo gracias. podemos enviar, profe, al correo? Pues ya el próximo, no entregable, sino ya como completo el de Exactamente, la retroalimentación. me lo envían al correo, ya les pongo aquí el correíto, aunque, no, pues yo les retroalimenté desde Camargo Torres. Listo, que sí, señor. A ese me lo envían. Y se lo retroalimenté porque, entre otras, cuando fui a calificar, no me permite la plataforma retroalimentar desde la plataforma. Entonces, por eso me tomé el atrevimiento de retroalimentarles desde mi correo personal. Perfecto. Y les voy a subir, ya, digamos al final, les voy a enviar, no sé si ustedes tengan la versión 7 de el Paintbook. ¿Ya tienen la versión 7? Sí. No, la 7 no, señor. No, profe, nosotros trabajamos con las 6. Con la 6. Entonces les voy a enviar, eso se los voy a enviar de una vez hoy en la tarde. Tengo la versión 7 para que la tengan, está en español también, que es con la que estamos trabajando ya. Me gusta porque hay que saberla leer. Si ustedes la leen entre líneas, lo interesante de esa versión 7 es que está dando unos pasos, a mi modo de ver, unos pasos gigantescos hacia metodologías ágiles. O sea, ya esa metodología 7 introduce muchos elementos de metodología ágil que yo creería que la versión 8 va a ser mucho más hacia agilizar los procesos de la metodología del PMI. Eso es lo que yo puedo concluir de esa metodología. Y otro elemento que me gustó muchísimo de la versión 7 es el enfoque estratégico. Cuando ustedes lo lean, se van a encontrar que tiene un enfoque muy estratégico, muy de organización, cómo me articulo con la organización, cómo me articulo con la estrategia. Por eso, cuando vimos al inicio de este módulo el elemento del proyecto con relación a la organización, me preocupé mucho por la estrategia, porque de hecho, esta metodología de la versión 7 la trae mucho más acentuada. La traía en la 6, sí, pero no tan acentuada como en la 7. Eso es lo que, digamos, una de las características que van a ver. Otro es que ya no se habla, pues, de las áreas de conocimiento, sino los dominios de gestión. Se disminuyen los dominios de gestión. Ya no se habla de riesgo, sino de incertidumbre. Cositas así que se han modificado. Entonces, sí es bueno que ustedes lo tengan presente y lo lean, ¿no? Para que se actualicen con la versión 7, porque de hecho, toda digamos, la categoría de los diferentes gerentes de proyectos están enfocados a la versión 7 en este momento si se presentara el examen. Entonces, con eso, digamos que quedó al tanto. Pues agradecerles la atención y pues obviamente les envío este material inmediatamente. Ahorita les envío a cada uno la versión 7 y quedaría en espera de la entrega del día 8 y con eso abordaríamos ya después la entrega del día 11 y yo les retroalimento ya por correo, ¿vale? Gracias, Ok, profe. profe. Bueno, Muy muchísimas gentil, gracias. profe. Muchas gracias por todo. Bueno, Vale, felicidades, que profe, estén muy bien. Encantado. Muchísimas Éxitos. gracias, profe. Hasta luego. Chao, Hasta chao. luego, éxitos. Esperamos
esperamos verlo en Project, profe. Sí, sí, el Project es bien bonito. Project nos permite hacer todo esto que hemos visto, pero en Project, y no es tan complicado, pero sí hay que hacerlo de manera cuidadosa y lograr, incluso si no sé cómo está programado, pero sería fabuloso poder llegar hasta el valor ganado, porque es un poquito enredadito, que toca sacar indicadores y todo, pero es bien bonito porque nos permite, todo lo grafica, es bien bonito. Pero ahí Dios lo determinará. Nosotros Felicidades. también hacemos fuercita, profe. Bueno, Chao, Nosotros gracias. hacemos barra, profe. bueno, con gusto, felicidades. Bueno, profe, Gracias, hasta chaito. luego, compañeros. Hasta luego.